Buenos días a todos. Em, ya son las 9:07, entonces vamos a empezar el webinar el día de hoy. Bueno, como les dije en la invitación, la idea del webinar el día de hoy es que podamos hablar un poco acerca del interés y cómo lo fomentamos en nuestros estudiantes. Y también poder revisar, vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hacer un tutorial de cómo prepararnos para finalizar el año de la mejor forma. Si tienen preguntas, ya saben que las pueden poner en el chat y a lo largo de nuestro webinar las vamos a ir resolviendo. Y pues igualmente al final, como siempre, vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas. Entonces vamos a estar atentos a eso. Antes de empezar, me gustaría compartirles un, un pequeño, un pequeño relato. Este relato es acerca, pues, del proceso escolar y pues vamos a utilizarlo para introducir la charla el día de hoy. Entonces, dice, ella ha visto muchos animales, ella ha visto estos animales muchas veces. A algunos los conoce por su nombre. El gato, el perro, claro, pululan por la casa. También conoce a los pájaros. Podría distinguir a un gorrión de un herrerillo y a un mirlo de un cuervo. Y por supuesto, los animales de granja. Nunca pensó mucho en ello. Era simplemente así. Todos los de su edad sabían estas cosas. Era de sentido común, hasta ese momento. Una lección solo con grabados, ni fotografías ni películas. Hermosos grabados que convertían la clase en un zoo, salvo que no había jaulas ni barrotes. Y la voz de la profesora que pedía nuestra atención porque dejaba hablar a los grabados. Los pájaros tienen pico y el pico una forma, y la forma revelaba el tipo de alimentación. Comedores de insectos, de semillas, de pescado. Se sumergió en el mundo animal, que se tornó real. Lo que una vez le pareció obvio se le hizo extraño y seductor. Los pájaros hablaron de nuevo, y de pronto ella pudo hablar de ellos de otra forma, que algunos pájaros emigran y otros se quedan, que el kiwi es un pájaro, que un pájaro sin alas de Nueva Zelanda, que los pájaros pueden extinguirse. Le presentaron al dodo, y todo eso en una clase, con la puerta cerrada, sentada en su pupitre. Un mundo que no conocía, un mundo al que nunca había prestado mucha atención, un mundo que surgía como de la nada, invocado por los mágicos grabados y por una voz hechizante. No sabía qué la sorprendía más, este nuevo mundo que le había sido revelado o el creciente interés que descubría en sí misma. No importaba. Caminando a casa aquel día, algo había cambiado. Ella había cambiado. Este texto, este es parte de un libro del autor Daniel Penag, en donde pues él habla de sus experiencias y de experiencias vividas en la escuela. Nosotros, como familias que decidieron empezar a estudiar en casa, están apropiando cosas de la escuela, pero también están generando cambios que no son propios de la escuela. Digamos, propio de la escuela es que haya un salón con muchos niños de las mismas edades compartiendo una serie de experiencias. En la casa, ese momento del grupo de niños en conjunto compartiendo experiencias se vuelve un conjunto, un grupo de personas, la familia, en donde pueden incluirse los hermanos, los papás, que comparten un tipo diferente de experiencias, pero al final ambas van a ser experiencias de aprendizaje. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de el interés. Entonces, antes de comenzar, pues yo les dejé el enlace de nuestra clase en Google Classroom y me gustaría que participaran todos.
escribiendo o pues comentando a todos los papás que están aquí presentes el día de hoy, cómo fomentan el interés dentro de su casa. ¿De qué manera o qué formas han encontrado ustedes de generar interés en su casa? ¿O qué manera tienen ustedes de que a los estudiantes que están en la casa, entonces a los hijos, les interese lo que están haciendo, independientemente si es acerca de los programas escolares que utilizan, digamos, los currículos, o ya con actividades de otro estilo? Entonces, ya saben que solamente tienen que acceder al enlace. Les voy a volver a copiar el enlace aquí para los papás que llegaron, los papás que están llegando. Entonces les voy a dejar el enlace y ustedes solamente tienen que entrar. Ahí van a encontrar nuestro código de la clase para Google Classroom. Entonces, ya pensando en el interés, a veces cuando pensamos en el interés, pensamos también en la motivación. ¿Cómo motivo a mi hijo a estudiar, a aprender, a trabajar? Este año ha sido un año con muchos retos, pues porque el año pasado fue un año de muchos cambios, donde tocó asimilar nuevas formas, etcétera, pero este año es ya como una evaluación, como de qué manera estos cambios que hicimos y empezamos el año pasado han estado, han estado cambiando nuestra forma de vivir, pero también de qué manera los hemos acoplado, con cuáles hemos continuado, cuáles se han dejado atrás. Para mí, pues ya como la mayoría de padres saben, pues yo soy estudiante de pedagogía, pero también vivo en una casa donde me encargo pues del estudio en casa del homeschool de mi hermano, que en ese momento tiene 12 años y él está cursando el grado sexto. Entonces, con el inicio de de mi proceso educativo, pues se dejó atrás el asunto del estudio en casa, pues yo soy eh, la segunda, digamos la hermana mayor, y entre todo ese proceso hubo momentos en los que estuvimos estudiando en casa, otros momentos en los que estuvimos en colegio, y los últimos años mi hermano había estado en el colegio. Este año yo dije, no, pues aprovechando que voy a estar en casa, que no tengo que desplazarme a la universidad, todos en grupo, pues deberíamos hacer homeschool de nuevo. Y me he encontrado con el reto de que la manera en la que yo aprendía y me interesaba en los procesos educativos, en mi estudio, en mis clases, es totalmente diferente a la manera en la que mi hermano aprende. Y para mí ha sido un reto porque se supone que pues yo trabajo con otros estudiantes, yo tengo mi grupo de estudiantes de la misma edad que él. Y al momento de yo trabajar con él, se me dificulta muchísimo más que con todos los estudiantes que he trabajado antes, porque la relación que nosotros tenemos no es esa relación que hay de profesor, de maestro con sus estudiantes. Y pues también encuentro que esa es una situación muy común en las familias, pues porque claramente el estudiante eh, entra en un momento donde antes en el colegio, pues obviamente estaba un profesor que tenía un papel, un salón con unos pupitres, un espacio totalmente adaptado solamente para el aprendizaje y solamente para los procesos educativos, para que ellos hicieran su papel de estudiantes. Ahora pues estuvieron todo este año, pues este año escolar en casa, donde antes su único papel era el papel de hijos y ahora se vuelven estudiantes en casa. Y pues ahí vamos a encontrar una dificultad, no solo para el estudiante, sino para los papás, que antes su único papel era el de papás y ahora toman esta función de maestros. Y la primera duda que entra cuando empiezan a estudiar en casa es como, bueno, soy maestro, pero yo no estudié para hacer esto. Yo no me preparé para ser profesor. Yo no soy profesor. De hecho, la idea es tener un apoyo, eh,
a veces de tutores, con las plataformas, etcétera, que nos permiten, sin necesidad de ser profesores, darle a los estudiantes un acceso a programas educativos. Y por esto también fomentamos mucho la autonomía, porque es necesario que el estudiante logre entender y aprender por sí mismo. Entonces ya pasa a ser un cambio de roles, un cambio de espacios. Antes el espacio de la casa, que era un espacio de recreación, de juego, de descanso, se vuelve un espacio de aprendizaje también. Y no solo cualquier aprendizaje, porque nosotros podemos aprender en casa muchas cosas, pero se vuelve de un asunto educativo en donde entra la escuela en la casa. Y en muchos casos, como todas las familias, estamos pendientes de que el estudiante tiene que en el futuro poder desarrollarse generalmente en una universidad o en un campo de trabajo, entonces tiene que prepararse para esto también. Entonces, eh, mientras ustedes, pues me gustaría que de verdad participaran en nuestro grupo de Classroom para que podamos compartir las experiencias de todos los padres. Ya ustedes saben que este es un espacio donde individualmente cada familia trabaja de una forma, pero es muy bueno que los papás también entre ustedes puedan compartir esas experiencias que les permitan comprender los diferentes procesos y también obtener ideas, porque pues es un proceso de aprendizaje, no solo es los estudiantes, sino de los papás. Entonces, para continuar, vamos a hablar de lo que es la motivación y lo que es el interés. Entonces, ambos son unos sentimientos que vienen desde el interior de las personas. Pero entonces, eh, la motivación es la que nos lleva a hacer algo, es el impulso que nos lleva a hacer algo. Si a ti te da sed, esa es la motivación de ir y tomar agua. Si tú tienes sueño, eso es lo que te da motivación de ir a tu cuarto y dormirte. Em, este, estos son estados momentáneos también. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros pretendemos guiarnos o basarnos solo en la motivación, va a ser muy complicado porque ni siquiera ustedes como papás se sienten motivados todos los días a hacer las cosas que tienen que hacer. Entonces puede que ustedes em, amen estar pendiente de sus hijos, amen poderles preparar algo, que ver la cara de los niños cuando están contentos porque tienen su comida favorita, eh, también esa motivación de no, necesito que mi hijo lea y quiero mostrarle las maravillas de la lectura porque pues cuando yo era pequeña me gustaba leer también y en este momento me ha servido mucho. Entonces, tienen esa motivación, pero hay muchas veces también en las que se levantan y de repente ese día no preferirían no hacer esas cosas, preferirían poder descansar, preferirían hacer, digamos, hay otra motivación, otro tipo de cosas que van cambiando y eso está bien. Pero entonces eh, ahí es cuando entra el interés para que tú estés motivado o pues para que tú quieras tener ese impulso de hacer las cosas, quieras tener esas ganas, quieras tener esa atención, pues necesitas tener interés, necesitas tener ese sentimiento que hace que todos los días quieras seguir haciendo una actividad. Entonces, eh, cuando a ti te interesa algo, quieres entrar en ese mundo, quieres saber acerca de ese mundo, quieres conocerlo. Y eh, un papel muy importante en este momento es ese de generar el interés. Entonces, em, para el interés, acá se me movió una. Bueno, entonces, una mención que me gustaría hacer de un libro, pues que es acerca de la defensa de la escuela, pero también da muchas aclaraciones de lo que es y no es la escuela. em, y nos habla mucho del interés y la motivación. Entonces, algo que podemos pensar es que mientras la motivación es una especie de asunto personal y mental,
El interés es algo que está fuera de nosotros mismos, algo que nos toca, nos conmueve, nos impulsa a estudiar, a pensar y a practicar, que nos lleva fuera de nosotros mismos. Esto, esto lo dice Machelain en su libro, Defensa de la Escuela. Pero entonces ese nos lleva fuera de nosotros mismos. Es algo que se sale de las cosas que quieres, de las cosas que te gustan personalmente y empieza a ser hacia lo que está en el mundo exterior. Y ahí es donde entran los papás. Entonces, ¿cuál es la tarea de los papás en este proceso del interés? Ustedes como papás van a tomar una nueva posición a la que tenían cuando no estaba el aprendizaje en casa, cuando no habían tomado esta decisión de estudiar en casa. Y es que en el colegio, el que impulsa ese interés, el que tiene esa tarea, el que es su trabajo, es el maestro, el profesor. Entonces, ¿de qué manera se genera ese interés? Mostrando las opciones. Tienes matemáticas, tienes lenguaje, tienes ciencias, cada profesor muestra esa emoción por cada una de las materias de una manera diferente, lo que permite pues que cada estudiante tenga un acercamiento a cada tema. Ustedes ahora van a tener o pues han estado cumpliendo una tarea un poco similar. Entonces, mientras necesitamos que los estudiantes tengan autonomía para decidir hacer las cosas, para querer hacer las cosas, también necesitamos crear espacios para que lo puedan hacer, porque va a ser muy complicado que el estudiante genere interés si no hay algo que lo esté impulsando. Entonces, aquí viene la pregunta. Como padres, ¿qué podemos hacer para generar este interés? Entonces, algo que es principal es generar preguntas. Esto va unido directamente con escuchar activamente. Ustedes como padres no pueden simplemente hacer que el estudiante lleve el programa, complete sus actividades y ahí termina todo el proceso de aprendizaje. Lo que se espera, en cambio, es que el estudiante vea que no solamente es él dentro de estas actividades porque está en este curso, porque tiene que seguir estos lineamientos, sino porque estas cosas que está aprendiendo son interesantes. El conocer el mundo, el verlo desde afuera, tú lo que haces es salirte de tu vida cotidiana y entrar en qué es lo que pasó en África hace tantos años, por qué funcionan las máquinas de esta manera, qué cosas que están alrededor mío funcionan de esta forma y por qué funcionan de esta forma, cómo se llaman, cómo las puedo nombrar. Ya fuera de la propia experiencia personal, entras a un mundo donde conoces experiencias de otras personas y aprendizajes de otras personas, sin necesidad de tú viajar a ese lugar, de experimentar de esta forma, tú simplemente estás teniendo una puerta abierta a lo que es el mundo visto desde una manera diferente a la que tienes tú en tu casa, en tu vida cotidiana. Entonces va a ser muy importante escuchar lo que los estudiantes tienen que decir. Entonces, hoy aprendí esto, hoy descubrí esto, hoy vi que esta palabra que estaba diciendo no se utilizaba de esta forma, sino de esta otra. Hoy aprendí que se escribe de esta forma por estas razones. Entonces, ustedes como papás tienen la tarea de preguntar. Una pregunta, una pregunta muy sencilla, pero que ayuda mucho en este proceso de generar interés va a ser: ¿qué aprendiste el día de hoy? La respuesta puede ser algo de la plataforma, pero también puede ser algo que ellos vieron, que escucharon, que les contaron. Entonces, ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué creías que era eso antes? ¿Cómo lo veías antes y por qué cambió el día de hoy? Otro tipo de preguntas ya es en el momento en el que el estudiante está hablando de lo que aprendió, entonces ustedes ponen atención y pueden entablar una conversación. Puede haber muchas cosas que ustedes como papás conozcan,
pero puede haber muchas otras que también sean nuevas para ustedes y esas nuevas se las pueden preguntar al estudiante y el estudiante va a darse cuenta que todo esto que está aprendiendo no es solamente un asunto de él y el computador, sino que le interesa a otras personas, que le interesa a los papás, que le interesa a los hermanos, que es parte de su conversación y eso también le va a ayudar a querer aprender más. Entonces, ustedes se tienen que interesar genuinamente por esas cosas que les están contando. Hay otro punto que es pensar en qué quiero transmitir. Entonces, ustedes como papás están en la casa y los estudiantes, pues cada persona tiene una pasión, tiene algo que le gusta, algo que le interesa. Y algo, digamos, la tarea del profesor es, si a él le interesa matemáticas, porque es lo que decidió estudiar, lo que decidió enseñar, de esa misma forma que a él le interesa, tiene que mostrárselo a sus estudiantes para causar una emoción. Entonces, ustedes no necesariamente tienen que tener específicamente un interés con respecto a una materia. Puede ser con respecto a una actividad, a un tipo de acción, a un tipo de forma de ser, y ustedes también van a querer entregarle eso a los estudiantes. Entonces, es importante que ustedes también hablen con emoción de las cosas que están tratando de transmitir, porque pues eso también lo recibe el estudiante. Entonces ya habíamos hablado de escuchar activamente, entonces eh, es muy importante que puedan generar preguntas, que se interesen genuinamente en lo que dicen los estudiantes y que los escuchen realmente. Y por último, un tema que es muy importante en este proceso de la generación del interés es la disciplina. Y no la disciplina como castigo, es la disciplina en la forma en la que hay espacios y momentos para cada cosa. Entonces, ustedes saben que la hora de estudio es en la mañana y que para la hora del estudio el estudiante tiene que tener un espacio para esto. No puede estudiar en la cocina mientras otras personas están haciendo actividades ahí, no puede estudiar al lado del televisor porque obviamente se va a desconcentrar. No puede estudiar en espacios donde no va a encontrar esa oportunidad de interesarse, porque pues su interés va a estar disperso. La idea es que él o ella tenga una oportunidad de prestar su total atención a ese tema nuevo que está viendo, que está aprendiendo. Entonces, el tener disciplina, el tener un horario, el tener unos momentos para cada cosa, cada familia pues lo va a manejar de una manera diferente. Hay estudiantes que tienen actividades de deporte en la mañana, actividades de música en la mañana, clases, etcétera, así que prefieren trabajar en la tarde. Hay otros que su día no empieza sino hasta las 9 de la mañana, que es a la hora en la que se despiertan. Y a todas esas formas hay otros estudiantes que se levantan a las 6 y a las 8 ya están estudiando o incluso a las 7 ya están estudiando y todo eso está muy bien. Lo importante es que se apoye ese proceso de disciplina. Entonces, parte de ese proceso de disciplina está el tomar apuntes, el prestar atención, el si está el niño estudiando y tuviste que no hizo una actividad, entonces ese no es el momento para recordarle esa actividad porque él está en un momento de atención total a su proceso de aprendizaje. Él está volviéndose un estudiante. Entonces, esos son como puntos que pueden tener en cuenta al momento de generar interés. Un punto final que siempre le digo a los papás es denles opciones a los estudiantes. Entonces, trabajar las materias principales, matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, es muy importante porque van a tener desde distintos puntos de vista unas formas de ver el mundo y eso está muy bien, pero también es importante que los estudiantes tengan opciones. Por eso también se solicita que tengan acceso a arte, acceso a deporte, acceso a otras herramientas, a libros. Entonces, va a ser muy importante no necesariamente agregar todo eso como cursos, como tareas, sino darles la oportunidad de tener otros, de conocer otras cosas. Si ustedes tienen momentos o días de ver películas en familia, entonces, ¿por qué no ese día intentar elegir un documental? Intentar elegir algo que les cambie a todos la manera de ver el mundo. Pues tienen la opción
acceder a libros. Entonces, ¿por qué no probamos libros diferentes? Darle la opción de ellos de tener alguna tarjeta de biblioteca, o hay papás que dicen, no, pues cada mes vamos a Panamericana y los dejamos elegir un libro. Entonces ya esos momentos de opción, de tener la opción de elegir y que entre lo que puedas elegir sean actividades que te ayuden a formarte, digamos el mismo hecho de tener plastilina en casa, de tener espacios para poder dibujar, como tener libros, tener enciclopedias, son cosas que llaman la atención de los niños y es importante tenerlas en cuenta. Entonces, esos serían como puntos que quiero compartirles el día de hoy con respecto a la motivación. Entonces, en este momento, me gustaría que si tienen dudas, las puedan escribir en el chat y vamos a comenzar, vamos a comenzar ahora con, bueno, antes de continuar con la segunda parte de nuestra sesión, también dentro de nuestro Google Classroom, ya saben que pueden acceder desde el enlace que es chat, a través de nuestro Google Classroom, que nos compartan de qué manera le demuestran al estudiante que escuchan, como de qué forma ustedes en casa pueden hacerle ver que lo están escuchando y que lo que está diciendo importa. Entonces, ya terminada esta parte, digamos, hablando del interés, de la motivación y de cómo fomentamos el interés en los estudiantes, vamos a empezar con una actividad. eh, pues la actividad que tengo planeada para hoy es que pues vamos a seguir con nuestras tutorías de Home Life. Me parece muy importante, es muy importante que ustedes como papás sepan utilizar la herramienta de Home Life, pues porque es su acceso directo al colegio. Digamos, por medio de Global, ustedes acceden, se hace el proceso de inscripción, etcétera, pero también es bueno que ustedes sepan en qué colegio están, sepan qué opciones tienen con respecto al colegio y sepan que el colegio también está para facilitarles el proceso de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a, como les dije, vamos a prepararnos para terminar el año. Entonces, parte de prepararnos para terminar el año, pues los papás que están terminando el año, yo sé que aquí hay varios papás que apenas comenzaron porque están haciendo calendario A, pero también es importante que empiecen a ver cuáles son los procesos. Entonces, vamos a ver varias partes. Entonces, la primera que va dirigida a todos los papás, porque todos estamos inscritos en Home Life Academy, que es cómo utilizar el espacio de reporte de notas. Digamos, yo sé que hay muchos papás que hacen muchas actividades y en muchos casos piensan, bueno, pero ¿dónde pongo yo todas estas actividades para tenerlas en cuenta al momento de reportar notas? El colegio nos da a todos una plataforma para estar subiendo las actividades que se desarrollan y que se tengan ahí en cuenta. Esa sería la primera parte. Van a reportar notas junto a mí para que vean cómo funciona. La segunda parte, vamos a hablar de la planeación de las últimas semanas de clase. Ya sabemos que a finales de mayo y a inicios de junio, la mayoría de papás van a estar terminando su proceso de este año escolar. Entonces, como tenemos un par de semanas todavía, no vamos a dejar que nos coja la última semana, sino que vamos a empezar desde hoy a organizarnos y a ver qué es lo que nos hace falta para terminar bien el año. Y finalmente vamos a pensar, ya cuando terminamos el año escolar, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue después? ¿Voy a seguir haciendo homeschool? ¿No voy a seguir haciéndolo? En cualquiera de los dos casos, ¿qué es el proceso que debo seguir? Pues para que ya sea la continuación del año o el ingreso a otro colegio sean mucho más fáciles para cada uno. Entonces, esos son los 3 puntos que vamos a hacer el día de hoy. Yo voy a comenzar a compartirles mi pantalla. Denme. Bueno, acá tenemos una pregunta.
Todas las actividades que te reportamos en el primer reporte aparecerán en el informe final junto a lo nuevo que hayan añadido. Sí, el reporte final va a tener siempre notas de primer semestre y de segundo semestre. Entonces, en el reporte final van a aparecer, o sea, en el reporte de final de año, ustedes van a tener las dos notas para cada materia. Entonces, ahora vamos a... Denme un segundo. Listo. La vez pasada, nuestro webinar pasado, nosotros lo que hicimos fue eh, tener nuestro acceso a Home Life Academy. Entonces, para los papás que quieren recordar o no pudieron estar presentes en nuestra clase anterior, recuerden que en el, en el Classroom está el enlace a esa clase, a ese webinar. Y también en el chat de WhatsApp yo se los envié. Y por otro lado, pues para poder refrescar un poco la memoria, recuerdan que nosotros lo que hicimos fue poner no olvide contraseña desde nuestra página de homelifeacademy.com, a la cual yo también les puse un acceso directo desde el enlace que tienen en el chat. Entonces, desde el ingreso, que es member.homelifeacademy.com, ustedes van a encontrar su espacio para ingreso y su espacio para contraseña. En caso de que todavía no tengan su acceso, entonces recuerdan que lo que hacen es seleccionar olvide contraseña, poner el correo con el que se registraron en Global y van a recibir un correo con los pasos para recuperarla, pues para crear su nueva contraseña. Ya teniendo eso en cuenta, el día de hoy, pues como eso está grabado en el webinar pasado, si necesitan revisarlo, lo pueden hacer por medio de la grabación. El día de hoy vamos a trabajar en las electivas. Entonces, ¿qué es una electiva? Las electivas son, pues es cualquier actividad que se haga fuera de las materias principales, las materias básicas, que son lenguaje, matemáticas, ciencias sociales. Entonces, aquí, pues yo voy a acceder al de mi familia, en donde pues todos vamos a tener la misma información. Vamos a tener información de la familia, podemos hacer cambios en la contraseña. Ya habíamos visto que si quieren tener, si necesitan recibir algún tipo de información, certificados, etcétera, los haces por medio de requests. Entonces, bueno, aquí yo me fui a las a las que tengo pendientes, pero entonces aquí en Create Request, ustedes siempre pueden hacer sus solicitudes directamente. Igualmente, cuando ustedes me las piden por medio del chat, entonces yo también les ayudo con estos procesos, pero en caso de que ustedes quieran pues ser más autónomos con respecto a esto, entonces, por ejemplo, dos que van a ser muy importantes para ustedes. En primer lugar es la prueba de matrícula, el certificado de matrícula. Y la segunda sería este que se llama certificado de que se completó cualquier curso de kinder a octavo. Para los estudiantes que están en cursos más grandes, entonces serían estos, el Transcript Review. Y para los estudiantes que se van a graduar, entonces ya sería el diploma del grado. Ya de resto, pues ustedes pueden explorar, pueden ver qué otras cosas hay. Hay unas que son solamente para Estados Unidos, como por ejemplo los formatos para el permiso de conducción, está, digamos, los formatos para números de seguridad social, etcétera. Entonces, esos ya pues son de Estados Unidos, pero en otros casos, por ejemplo, ustedes como papás, siempre van a tener acceso a consejerías de parte del colegio. Entonces ya aquí nos devolvemos y ahora vamos a empezar con nuestro tutorial del día de hoy. Entonces esto lo hacemos por medio de Apple Core. Entonces Apple Core es la plataforma que le da Home Life a los papás para que puedan registrar sus actividades a lo largo del año en un lugar organizado. Entonces, en mi caso, vamos a trabajar con el curso de mi hermano. Entonces siempre le ponemos View Report Grades. Entonces ustedes dentro de su usuario van a tener a cada uno de sus estudiantes y acá vamos a poner View Report Grades.
Entonces, el año de cada uno está creado. Si no está creado, entonces esto es generalmente para los papás nuevos. Entonces, me pueden escribir un mensaje y lo podemos revisar. Pero entonces, ustedes siempre van a tener su año y van a tener igualmente las actividades que ya han estado haciendo. Digamos, las cosas que se reportaron para el fall. Aquí como nosotros estamos empezando este año, pues nosotros empezamos a mitad del año pasado, pero hasta ahora estamos como haciendo todo el registro de Home Life, entonces estamos en este proceso de subir nuestras notas. Entonces, para subir actividades, esta es lo que vamos a aprender el día de hoy para subir las selectivas. Entonces, ustedes simplemente tienen que darle clic en el año a agregar curso. Cuando le dan a agregar curso, siempre van a tener la opción de las áreas. Entonces, por ejemplo, con mi hermano nosotros trabajamos un programa que se llama Wide Open School. Entonces, Wide Open School es un programa donde por cursos hay actividades para los estudiantes. Entonces, a mí me gusta mucho esta actividad de plan diario porque nos aparece dividido por cursos, nos aparece básicamente un calendario de actividades para trabajar día a día. Y acá, digamos, actividades digitales como actividades que pueden hacer ya fuera del computador. Y pues con estas actividades, con mi hermano, nosotros trabajamos lo que es ciencias y sociales. Entonces, yo lo que hago es copiar el enlace y acá, dentro de mi cuadrito, lo voy a pegar. Entonces aquí ustedes van a poner toda la información o todos los recursos que hayan utilizado. Si utilizaron una página, si asistieron a un curso, si están en un programa, entonces aquí es donde va a entrar esa información. Si es un profesor, ¿qué tienen? Entonces el nombre del tutor. Si es un libro, entonces el nombre, la editorial, si tienen un enlace directo del libro, entonces también. En este caso, entonces decimos que este lo estamos trabajando. Entonces yo selecciono el área y me salen los cursos disponibles. Puede ser algo centrado totalmente en biología, en anatomía, en geología, en este caso en ciencias generales. Y yo agrego mi curso. Por otro lado, este año con Sergio comenzamos a hacer una actividad que es pues una cartilla de matemáticas. Entonces, en Colombia, ustedes saben que yo recomiendo mucho este libro de didáctica, pues los temas de didáctica y matemática. A ver, didáctica y matemática. Aquí. Entonces, estas son series pedagógicas producidas en Colombia, en donde hay módulos de aprendizaje de matemáticas, sobre todo para los distintos cursos. Entonces, nosotros trabajamos un material de aquí. Entonces, el material que utilizamos aquí es una cartilla que se llama Saberes Matemáticos. Mentira, se llama Saber Matemático. Entonces, yo puedo poner aquí el enlace, puedo ponerlo aquí, pongo Saberes Matemáticos, Saber Matemático, esta editorial, nivel 6. Entonces, selecciono Matemáticas, él está pues en séptimo, eso significa que es middle. Ustedes ya saben que como en Colombia vamos un nivel adelante, entonces yo igual me interesa mantenerlo o pues que continúe su proceso de matemáticas del año pasado, entonces lo mantengo en el nivel de matemáticas con las actividades de Colombia y ya con las actividades de Estados Unidos lo mantengo en el nivel de Estados Unidos. Entonces ya después de que ponemos recurso, matemáticas, agregamos el curso. Entonces, si pueden ver, es una manera de ustedes tener un registro de las actividades que están haciendo. Pues porque me dicen, bueno, ¿y dónde pongo esas selectivas que ellos están haciendo? ¿Cómo voy haciendo para tenerlas organizadas antes de que lleguemos al proceso de subir notas, que es a partir del 15 de junio, que se termina el año? Entonces,
ustedes ya saben que tienen en Apple Core la herramienta específica para eso. Entonces, por ejemplo, no, que él está haciendo lecturas. Entonces, para Language Arts, él está haciendo actividades de literatura. Entonces, yo le pongo, hay veces que no estás trabajando un solo libro, que estás trabajando a lo largo del año varios libros de literatura. Entonces, se pone es la descripción de la actividad. Entonces, se puede escribir en español o se puede escribir en inglés, no hay problema. Entonces, the student, el estudiante lee durante, eh, durante una hora todos los días. The student reads for an hour daily. Y luego, él hace un reporte de lectura. Entonces, si se dan cuenta, pueden poner el tipo de actividad, pueden poner las cosas que están haciendo y pueden poner el nombre de la materia y el área. Y después les va a ir apareciendo así. Y P significa que está en progreso, pues porque las notas se suben a final del semestre. Igualmente, por ejemplo, nosotros empezamos antes. Entonces, esto es con respecto a las selectivas que ustedes hicieron el semestre pasado y no las reportaron. Entonces, no las reportaron, es que de repente en el momento en el que nosotros hablamos y revisamos estas actividades no se pusieron, o si estaban haciendo Monarch, entonces fueron actividades fuera de Monarch y no están dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, lo que él hizo de literatura se hizo el semestre pasado. Entonces, ustedes editan el semestre, seleccionan la nota. Nosotros podemos utilizar estas notas o podemos utilizar pasó, incompleto, excelente para cursos hasta octavo. Cuando ustedes están trabajando la escala de notas de Estados Unidos, para mí la recomendación más fácil es coger cada letra como si fuera un número. Entonces, A es 5, B es 4, C es 3, D es 2, F es 1. Entonces, si ustedes califican sus materias del 1 al 5, ya saben que todo lo que esté en este rango sería A y de ahí para abajo, pues la correspondiente. El semestre, entonces recuerden, FAO es lo que se hizo de agosto hasta el 1 de enero. Spring es lo que se hace de enero hasta el 15 de junio. Y en caso de que ustedes tengan actividades pendientes, lo que hagan durante esas vacaciones va a entrar en Summer Semester. Entonces, no es que tengo la plataforma y no la alcance a terminar, no estamos un poco atrasados, queremos un poco más tiempo. Eso ustedes lo van a poder registrar en Summer Semester. Entonces, en este caso va a ser Fall. Como mi estudiante no es de bachillerato, no tiene créditos. Si fuera de bachillerato, entonces los créditos corresponden a un curso completo y como está dividido en un semestre, entonces el primer semestre son 50, el siguiente semestre son otros 50, dando el total de un crédito por materia. Entonces ya lo guardo y esa pues es mi forma de ir guardando las actividades que voy realizando a lo largo del año. ¿No? Que hicimos deporte, que hicimos artes, que hicimos un curso de computación, que estuvimos practicando programación, que fuimos a unas actividades de agricultura, que fuimos a un taller, que dentro de la casa compramos unos cursos de doméstica, que decidimos trabajar estos cursos de doméstica, crean todo esto, lo pueden ir ingresando aquí para que pues quede dentro del plan de estudios. Y ese sería, digamos, nuestra primera parte con respecto a los planes de estudio y a cómo y en dónde puedo organizar las actividades que voy haciendo a lo largo del año. Dónde puedo ir poniendo todo eso que voy haciendo, que vamos practicando, etcétera. Entonces, ya en segundo lugar, me gustaría hablar de planear las últimas semanas de clases. Entonces, planear las últimas semanas de clases implica que si ustedes están trabajando en Monarch, va a ser muy importante que ustedes revisen
que ustedes revisen en su plataforma cómo van. Entonces, si en el calendario tenemos cosas atrasadas, tenemos cosas pendientes, o si en cambio estamos adelantándonos, eh, si estamos haciendo otro tipo de actividades. Entonces, va a ser importante que revisen su calendario de Monarch, si están trabajando con Monarch, y cómo ven esas actividades para terminar. Si ven que necesitan más tiempo o si ven que están terminando antes, es muy importante que lo revisen. Entonces, recuerden también que va a tener más valor una actividad desarrollada conscientemente, dándose la oportunidad de aprender, de concentrarse, de revisar, que completar absolutamente todo el programa de afán porque necesitan completar todas las actividades. Entonces, si ven que los está cogiendo el tiempo, tienen la opción de, como ya saben, quitar algunas actividades. Igualmente el siguiente año lo van a ver si están en kinder octavo o el siguiente año se pueden dar la oportunidad de revisar esos temas con otras formas. O también tienen la oportunidad de correr un poco el tiempo, de que si tenían programado terminar en mayo, pero ven que necesitan un poco más de tiempo, entonces se puede correr el tiempo a las primeras semanas de junio, o si quieren en cambio trabajar con actividades de verano, digamos como tipo cursos de verano, ustedes recuerden que como empezaron a trabajar con Monarch en agosto, entonces la inscripción de Monarch va hasta agosto. Entonces, si ustedes ven que se están quedando atrás, recuerden que van a tener acceso a la plataforma de este año hasta agosto, así que pueden correr actividades, pues de tal forma que puedan correr actividades o empezar actividades durante el verano académico. Por otro lado, si están trabajando con otras plataformas, entonces revisen sus materiales, revisen, tengan en cuenta que no tienen que acabar con absolutamente todas las actividades, que puede haber actividades que pueden retomar el siguiente año, que puede haber actividades que no es necesario completar todas. Recuerden que hay una libertad y también hay una flexibilidad con respecto a esto. Y ya con respecto a terminar el año escolar, ¿qué sigue? Entonces, primero, algo que ustedes van a pensar es si ustedes quieren continuar haciendo homeschool. Pues porque esta es una experiencia que pasan, que en donde van a aprender, en donde, pues independientemente de lo que hayan hecho, obtuvieron un aprendizaje del estudio en casa. Pero hay familias que dicen, no, la verdad, no queremos continuar con el estudio en casa, o dicen, bueno, sí queremos continuar, pero no nos gusta la forma en la que lo estábamos haciendo, nos gustaría cambiar, nos gustaría tomar otros caminos, nos gustaría probar de pronto otra plataforma. Entonces aquí, para empezar, algo que se tienen que preguntar es, ¿qué han aprendido durante el proceso de aprendizaje en casa? Entonces, no, que me di cuenta que mi hija estaba cogiendo el lápiz de una forma que no le permite escribir bien, que su postura, esto, entonces como ya mi hija está en mi casa, puedo revisar esas cosas. También aprenden que no, pues ella disfruta más de los libros y la literatura que del proceso de matemáticas, o no, yo aprendí que a ella le encantan las matemáticas, se le facilitan un montón y pues esto le ha dado la oportunidad de avanzar muy bien. Entonces, ¿qué han aprendido? O si en cambio aprendieron que no, que realmente nos toca hacer ejercicio antes porque es lo que nos da energía para empezar el día. O aprendimos que siempre a la mitad de nuestra jornada de estudio siempre nos toca hacer un descanso porque así es como funciona. Entonces va a ser muy importante tener en cuenta qué se aprendió. En segundo lugar, hablar con los estudiantes. ¿Qué piensas? ¿Qué te pareció? ¿Qué cosas cambiarías? ¿Qué cosas dejarías? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué te gustaría hacer diferente? Después, ¿qué les gustaría cambiar para el próximo año? No, es que la plataforma era muchas lecturas y fue muy difícil acoplarnos a ella. Entonces nos gustaría probar con otra. O no, es que la verdad el asunto de los proyectos nos llamó muchísimo la atención y nos gustaría hacer más, nos gustaría desarrollar otros.
o nos gustaría empezar el otro año con otro tipo de clases, nos gustaría poder tener acceso a grupos de trabajo con otros estudiantes. Y por otro lado, ¿qué nos gustaría seguir haciendo el próximo año? Entonces, no, pues es que vimos que este horario nos funcionó muy bien, lo vamos a continuar. Vimos que estas actividades nos funcionaron muy bien, entonces vamos a seguir con ellas. Entonces, esas son las cosas que nos vamos a preguntar. Y ya definidas estas cuestiones, entonces ustedes pues recuerdan que estudiar en casa viene con opciones. Entonces, Monarch es una introducción a estas opciones, pero ustedes van a ver que hay muchas otras formas de aprender en casa y no es necesario asimilar solamente esta plataforma porque es la que los introdujo al homeschool. Entonces, considerar que hay muchas opciones. Igual, Global ofrece pues el plan C, que es un plan donde se busca por medio de otras herramientas acomodarse al aprendizaje del estudiante. Es un poco más complicado para los padres porque les toca pensar un poco más acerca de qué manera podemos trabajar esto, qué temas podemos explorar, etcétera, pero pues también es un proceso un poco más didáctico porque les abre las puertas a otro tipo de herramientas. Porque pues sabemos que a pesar de, pues todos los estudiantes son diferentes, entonces va a ser imposible crear un programa que funcione para todos. Entonces es bueno saber que hay muchos programas y muchas opciones y que incluso no se necesita siempre trabajar solo de manera digital, que hay otras formas, que se puede como trabajar uno y el otro y ambos van a ser muy buenos para el estudiante. Entonces, sí, en cambio, dijeron, no, pues la verdad fue una experiencia muy bonita, muy divertido, pero no queremos seguir haciendo homeschool. Entonces, ustedes van a tener varias cosas en cuenta. Primero, es importante definir a qué colegio van a volver, porque dependiendo de ese colegio es que ustedes van a tener que cumplir unos requisitos. En el caso de Colombia, hay colegios que piden o no que los grados de otros países, o sea, los procesos académicos que se desarrollan en otros países, pasen por un proceso que se llama convalidación en Colombia, que lo que hace es básicamente legalizar un proceso escolar en otro colegio dentro de Colombia. Entonces, dependiendo del colegio, hay colegios que no solicitan esto, hay otros colegios que en cambio sí lo hacen, van a tener que ver qué proceso sigue. Entonces, ya después de definido el colegio, revisan los requisitos del colegio y si el colegio, bueno, hay casos donde el colegio va a requerir notas del año correspondiente a Colombia. Entonces, ustedes ya saben que en Estados Unidos va un año adelante. Si están en otro país, entonces también hay unos que están varios años adelante. Entonces, si van a regresar al colegio, por ejemplo, durante su homeschool, bueno, el año pasado, antes de empezar en homeschool, el estudiante estaba en quinto grado. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que vamos un año adelante, entonces empezaron en séptimo en homeschool. Si ustedes continúan y terminan en homeschool, pues eso no tiene ningún inconveniente. Pero si vuelven al colegio, hay colegios que van a decir, bueno, pero nosotros necesitamos el certificado de sexto. Entonces, en ese caso, ustedes tienen la opción de cambiar de grado. Entonces, va a ser importante que antes del 15 de mayo, si ya definieron que van a entrar a un colegio y el colegio les hizo esta solicitud, entonces que hagan la solicitud a Global, que se haga el cambio al grado para que sus notas, sus reportes sean del año anterior y sean compatibles directamente con el colegio, si es el caso de que el colegio haga esta solicitud. Por otro lado, el año va a terminar el 15 de junio. Entonces, independientemente de que ustedes terminen sus actividades en Monarch antes o después, el cierre de notas es el 15 de junio y ahí es donde, si ustedes tienen que completar otras cosas, eso va a entrar dentro de sus actividades de verano, pero si las completan antes, también van a reportarse hasta el 15 de junio. Entonces va a ser muy importante que tengan en cuenta que el 15 de junio termina el año escolar y comienza el proceso de actualización de notas, o sea, comienzo yo a reportar sus actividades. Y esto se va a hacer hasta el 25 de junio. Lo que significa que ustedes pueden empezar a solicitar documentos de finalización de año a partir del 25 de julio, del 25 de junio. En cualquier caso, ustedes ya saben que pueden ingresar a la plataforma y solicitar los documentos también directamente. Pero pues por medio de Global, esas son las fechas. Finalización 15 de junio y reporte de notas hasta 25 de junio para que ya entre el 25 de junio y el proceso de nuevo ingreso,
tengan tiempo pues para solicitar documentos y aplicar, si van a aplicar a otros colegios, etcétera. Según el colegio al que quieren regresar, entonces los requisitos van a ser diferentes. Entonces, como les dije, hay casos que se necesita convalidación, hay casos que no. Y pues al final recuerden que los aprendizajes adquiridos se van a quedar ahí y que no olviden que sus estudiantes y ustedes siempre van a estar relacionados en el asunto del aprendizaje, siempre van a tener la oportunidad de poder explorar todo este proceso de aprendizaje juntos. Entonces, con eso cerraríamos esta última parte, como nuestros tutoriales del webinar. Hoy vimos cómo entrar a HomeLife e ingresar sus actividades. Antes los asesores pues les habían enviado unos documentos para llenar, pero pues hubo varias dificultades porque el formato, porque las maneras de manejar algunas actividades de algunos papás eran diferentes, etcétera. Entonces yo me comuniqué con el colegio y les solicité que nos dejaran la plataforma de los papás de Apple Core disponible para que ustedes puedan subirlo directamente ahí y lo tengan organizado. Entonces, ustedes pueden tener para sus propios registros sus actividades en algún formato de Word o Excel, pero les recomiendo que vayan poniendo sus actividades puntuales dentro de HomeLife, dentro de su plataforma de Apple Core, porque va a ser muy importante ya tenerla ahí, pues para que ustedes también lo puedan ver, sepan qué actividades se están reportando durante el año, sobre todo sus selectivas. Ya ese sería nos cogió un poco el tiempo para nuestro webinar, pero entonces igual les recuerdo nuestras próximas fechas. 15 de mayo, actualización de grado escolar en caso de que vayan a regresar al colegio, o sea, ese es el límite para hacer la solicitud. Ya después, pues empiezan otros procesos, pero para facilitar su proceso, entonces se dispuso este periodo de tiempo para que puedan para que al momento de tomar la decisión de regresar al colegio se les haga lo más fácil posible, pues porque eso también sucede que como es un proceso totalmente diferente, a veces puede haber complicaciones para el ingreso al colegio. Entonces, lo que queremos es hacérselo mucho más fácil, es mucho más fácil para ustedes. El 15 de junio se cierra el año escolar. Igual si quedan cosas pendientes, ustedes las pueden reportar como clases de verano, pero pues va a ser importante que tengan en cuenta que hasta el 15 de junio los papás que están en Monarch tienen tiempo de actualizar sus notas y las calificaciones, ya sea de corregir, digamos, cuando tienen que corregir test, etcétera, o de calificar. Entonces, hasta el 15 de junio, porque de ahí en adelante esa nota que tengan va a quedar en sus reportes. El 25 de junio, desde el 25 de junio pueden hacer la solicitud. Ustedes saben que yo les envío al correo un resumen de las notas, pero pues que este resumen de notas no es un documento oficial, sino simplemente es una manera de ustedes conocer sus actividades, lo que está reportado. Pero a partir del 25 de junio ustedes ya pueden solicitar pues el diploma que indica el colegio y las notas finales donde están incluidos los dos periodos para que pues ya en cualquier caso, ya sea para inscribirse a algún curso o para volver al colegio, lo tengan disponible. Y las nuevas inscripciones se abren el 1 de julio. Estos son fechas para los estudiantes que están en calendario B. Para los estudiantes que están en calendario A, pues ya próximamente les vamos a estar enviando sus fechas a WhatsApp, pero pues por ahora es importante tener en cuenta estas fechas que son los de los estudiantes que están finalizando. Si tienen preguntas, yo voy a seguir aquí durante otros 5 minutos recibiendo estas preguntas. Y pues para los papás, pues yo sé que tenemos todos como horarios muy ajustados, entonces para los papás que estuvieron en toda la reunión, que pudieron participar en Google Classroom, pues agradezco mucho su participación y su atención en nuestros webinares, que es una manera que tenemos de formar nuestra comunidad y espero verlos ya el próximo mes. Ya saben que cualquier duda, cosa que tengamos pendiente, si han tenido algún inconveniente, si hay alguna cosa que estén pendientes de solucionar,
Recuerden que pueden escribir por el WhatsApp y a partir del lunes pues vamos a estar pendientes resolviendo las preguntas y también ya saben que cuando terminemos nuestra reunión yo les voy a enviar la grabación para que la tengan disponible, pues porque yo sé que son varios paso a pasos, entonces es importante que tengan acceso a ellos. Entonces, pues agradezco mucho su participación. Em, Espero pues haber podido dar como luz en cuanto al proceso que están llevando y vamos a volver a vernos pronto. Entonces les deseo un muy buen fin de semana y agradezco que hayan estado aquí acompañándonos en nuestro tercer webinar. Si empezaste, bueno, acá una inquietud es que el año escolar empezó en febrero, entonces las familias que empezaron su año escolar en febrero o en enero pueden ir subiendo sus actividades ahí, no tienen que subir notas, en este momento no tienen que actualizar notas, sino solamente subir la actividad. Entonces, poner el recurso, poner el poner el recurso, poner el área y poner la materia y guardar la actividad de esa manera. Entonces va a ser muy importante que tengan como eso, como ahí tienen para poner sus actividades, no necesitan actualizar notas, pero sí pueden utilizar ese espacio desde ya para subir sus selectivas y sus actividades extras. Listo. Con las familias que tenemos dudas puntuales, entonces yo voy a estar pendiente desde el lunes para en nuestros grupos de WhatsApp para resolver esas dudas puntuales que puedan tener.